Bien. Vamos adelante con la agenda y vamos a recibir al maestro Gonzalo Javier Suárez Prado. La colaboración de... Gonzalo, director general de Nuevos Paradigmas y bueno, ya muy ubicado en los temas legislativos desde este entorno comarcano. Gonzalo, muchas gracias por estar. Y bueno, muy atentos porque finalmente tiene mucho que ver con la pregunta que hoy formulamos. ¿Cómo construir acuerdos en el nuevo Congreso? ¿Cómo tendría que darse esto? Bienvenido, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes. Te saludamos. Marcela, Manuel, Arturo, buenos días al auditorio que nos escucha tanto en La Laguna por radio como en redes sociales. Buenos días, vayan camino a la escuela, se están por bañar, o en lo que nos estén acompañando hoy, que estén muy contentos. En efecto, oí que la pregunta del día, y me gustaría saber qué nos ha contestado la audiencia, si se deben o no construir mayoría en el Congreso. Esto con base en la invitación que hizo el presidente López Obrador al PRI a que se sumen con él para construir mayorías calificadas, y la respuesta aparentemente inmediata del presidente del PRI, Alito Moreno, diciendo que sí, que con gusto dialogamos y vemos qué sale, ¿no? ¿Qué sucede? Que ambas frases se pierden un poco de contexto. Cuando el presidente dice que se puede construir mayoría calificada con los aliados que ya tiene más el PRI, tiene razón, pero también la puede hacer junto con el PAN o con Movimiento Ciudadano. Del otro lado, Alito dijo, sí, vamos a dialogar con el presidente y queremos que nos apoye en estas propuestas, que primero haga o reinstale los programas que a nosotros apoyamos y que retiraron, como Seguro Popular o como las estancias infantiles que fueron canceladas al inicio del sexenio. Es decir, no fue un sí en absoluto, puso algunas condiciones más cercanas a la agenda de la alianza que a dar un cheque en blanco, pero pues la respuesta que se capturó en medios es sí, vamos a dialogar, ¿no? Ahora, ¿es bueno o malo dialogar? De hecho, es una necesidad democrática, como bien comentaban hace rato Arturo y Manuel, que necesitan construir estas mayorías, y el chiste es sobre qué base la hacemos. Digamos que el periodo más reciente de construcción de mayorías que la población tiene en mente fue precisamente el Pacto por México, donde el gobierno del presidente Peña Nieto, priista, logra construir mayorías con apoyos del PAN y del PRD para empujar cierta parte de su agenda. Y con esto logra las reformas importantes como la energética, la financiera, la fiscal y, muy importante, la reforma educativa. Y aunque se hizo todavía durante el periodo del presidente Calderón, pero ya fue en acuerdo por la transición, la reforma laboral. Y decimos, es que se unieron los tres para dañar al país o se aliaron con el presidente y se rindieron a él, cuando la verdad es que de los tres partidos había fragmentos o secciones muy importantes que estaban a favor de estos cambios de agenda, pero había oposición al interior de los propios partidos a construir estas mayorías. Entonces hubo quien apoyó con todo y hubo quien se opuso incluso al interior de los grupos parlamentarios, y el propio PRI había quien tenía reticencias a construir mayorías con priistas, con panistas o perredistas, porque, y hay que recordarlo, hay posiciones muy ideológicas en algunos de los partidos, y hay posiciones muy pragmáticas que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en pro del país? Y también nos falta quien dice que vamos a hacer lo nuestro, ¿sí? Pero estas mayorías no fueron ni automáticas ni totales. Es decir, la reforma fiscal que se aprobó Peña Nieto se construyó básicamente con el PRI y el PRD, y el PAN tuvo tantas reticencias que incluso no se suma a ella. Por el otro lado, en la energética, hubo perredistas que decían, no, es que yo no puedo aprobar esto, y se retiraron de la propuesta. Hubo otras que sí tuvieron consenso total, ¿no? Los tres partidos e incluso algunos de la oposición. Ahora, ¿cuál es el problema cuando te sumas a una mayoría de este tipo? Que si la iniciativa sale bien y se logra un cambio a favor del país, se benefician todos los que participan en ella, pero el que más se fortalece es el partido del presidente. ¿Qué pasa si por el contrario la iniciativa no funciona o no sale bien? Quien más se beneficia es quien no se haya sumado a ella. Entonces, en lo que llamaríamos en teoría de juegos, un juego estratégico, te conviene sumarte a algunas y dejar claro que no estás en todas. De esa manera puedes tomar los aciertos y separarte de los errores. Un gran ejemplo de esto lo tenemos precisamente en la sucesión de Vicente Fox, cuando él tiene como candidato favorito del gobierno y del PAN, o de una parte importante del PAN, a quien fuera su secretario de Gobernación, Santiago Krill,
y tiene por la vía contraria a Felipe Calderón, que había sido secretario de Energía y que incluso renuncia ante el golpeteo presidencial de a ver, cállate, tú no vas. Dijo, espérate, este es un proceso democrático y vamos a ver quién gana la candidatura. ¿Qué se le olvidó a Fox? El PAN es un partido que por su tradición y su historia tiende a rechazar imposiciones y que Felipe Calderón había sido presidente nacional de este partido y que muchos de los mandos estatales y municipales habían estado o habían llegado junto con Calderón presidente del partido. Por eso logra ganarle la candidatura presidencial al PAN en contra de Vicente Fox. ¿Por qué? Porque logra juntarse de los aciertos del foxismo y separarse de los errores. Soy de los mismos, pero no soy idéntico. Entonces eso pudo construir esa mayoría al interior del partido y luego presentarse a la elección general y ganarla por un margen muy pequeño. ¿Quién dicen que lo apoyó en esa elección? El Partido Nueva Alianza, en ese momento a cargo del Bester Gordillo, como su lideresa moral, y que ella venía del PRI, que se separa del PRI, pese a haber sido secretaria general del partido y coordinadora de la bancada, por una tradición de entonces Roberto Madrazo, presidente del partido, que quería ser candidato presidencial y que saca el Bester de la coordinación de diputados, y luego le expulsa del PRI, logra ser candidato a la presidencia y la pierde. Entonces, el Bester no iba a ir con los priistas porque el presidente del PRI y el candidato en ese momento, Roberto Madrazo, lo había expulsado, y buscó a Andrés Manuel, y Andrés Manuel dijo que con ella no quería nada, pues que representaba un sindicalismo bastante incómodo, por decirlo menos, y según algunas versiones, capaz para ir en el libro de Carlos Tello, le dice, yo con usted no, hasta que no la ve en la cárcel. Y por eso ella, en lugar de sumarse a la campaña de Andrés Manuel, va con Felipe Calderón, y hay quien dice que fue la estructura magisterial la que ayudó a que Felipe Calderón ganara por 0.56, según una versión, o a que consumara el fraude, según la otra versión. Entonces, estas alianzas son normales, se van construyendo. Digamos que en nuestra historia reciente la más importante es cuando Carlos Salinas se da cuenta que no puede construir mayorías calificadas y se acerca al PAN. En ese entonces, a cargo de la fracción estaba Diego Fernández Ceballos, como líder moral del partido, no era el presidente del partido, no era diputado, pero podía tener un ascendente muy fuerte sobre ellos, y es cuando se gana el mote del jefe Diego, porque Carlos Salinas negociaba con él los apoyos de la bancada del PAN, y a veces el PRI se enteraba de los deseos e instrucciones presidenciales a través de Diego Fernández y no a través de su propio coordinador, ¿no? Uh-huh. Y con esto, el PRI de Salinas logra hacer cambios muy importantes con el aval del PAN, y a cambio tiene que apoyar propuestas del PAN. Por ejemplo, claro, que se le reconociera la personalidad jurídica a la Iglesia Católica y también a las demás iglesias, cosa que había quedado fuera desde la Constitución del 17 y que llega a darse porque necesita Salinas los votos del PAN, entonces pues da reconocimiento a las iglesias. ¿Y cuál es la paradoja? Que cosas como el eliminar o hacer cambios al artículo 27 para evitarle al reparto de más tierras y el reconocimiento a las iglesias, que son dos de los puntos importantes que logra Salinas, los logra como parte de la agenda panista, pero se consideran aciertos del presidente, no del PAN, y al PAN y al PRI les queda esta cosa de que son el PRIAN y de que son una perversa unión de contrarios para lograr intereses. Sí, es normal que en la política ocurra. ¿Qué vemos para el próximo Congreso? Que es la pregunta que nos habíamos planteado para esta colaboración. Que el PP, por necesidad y por como hizo campañas diciendo que estaba al 100, con ya saben quién, va a tener que unirse a Morena prácticamente en todos los temas, se separará en algunos, el Verde ya negociando punto por punto, ¿no? Y podrá sumarse o no, ya lo había dicho por ahí Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, figura prominente del partido, que iban a revalorar en qué términos apoyaban la alianza con el presidente. En algunos temas podrá sumar a Movimiento Ciudadano y tener esta mayoría simple, y en otros se va a poder construir también con los PRI. ¿Eso es malo? No. Y de hecho, la gran mayoría de las iniciativas de ley que se aprueban en este país llevan consenso de todas las fuerzas políticas. Eso hace que, por supuesto, sean cosas pequeñas o bien trascendentes a veces, como aquella que comentamos en una de nuestras primeras participaciones, que se celebra el Día de la Ascendencia Coreana en México. Y dices, bueno, es importante, pero en proporción es muy pequeñita y en cuanto a impacto es relativamente menor. Y o el Día de la Abeja, que ya conmemoramos 2 veces, no hemos hecho nada por evitar que reduzca la población de abejas, pero ya conmemoramos 2 veces
el Día de la Abeja. Y cosas importantes no se logran construir. En algún momento, cuando nos tocaba impartir un módulo sobre agenda legislativa en un diplomado en el ITAM, cerrábamos el módulo que nos tocaba con un ejercicio de simulación, donde le pedíamos a los alumnos que asumieran distintos roles dentro de la Cámara y que tenían que construir mayorías a favor de dos proyectos. Uno que buscaba la integración política con América Latina, incluyendo una constitución para todos los países de Latinoamérica, y otro que buscaba una asociación económica con Norteamérica, incluyendo una moneda común, el AMERO. Y curiosamente, en ninguna de las veces que hicimos el ejercicio se pudo construir una mayoría. ¿Por qué? Porque como estaba diseñado, uno decía, con prosperidad económica llegaremos al bienestar social. La otra decía, con bienestar social ya no nos importará tanto la prosperidad económica. Pero estaba construido de tal manera que tenías que unir a todos, por lo menos una mayoría calificada, y no había manera de construirla. Y eso es lo que le pido al auditorio, que esté muy atento en la próxima legislatura. ¿Cuáles de las figuras o de los diputados más prominentes? No son 500, y no sabemos los nombres de 10 o 15, de los famosos, o de los que ya han sido, o de los escandalosos. ¿Quiénes de esos son los que pueden empujar un tema importante? Unos tienen por posición llevar la contraria a lo que digan los otros. Él, por ejemplo, destaca como un gran tribuno, un manejador del idioma de una manera extraordinaria, Gerardo Fernández Noroña. Es muy bueno cuando lo oyes en tribuna para atacar a los contrarios. Y además es una persona muy instruida, muy leída, que puede tener datos y documentos y hacer muy buenas discusiones. El problema es que le da por asumir el rol de golpeador. Entonces sube, alburea, ataca, descalifica, a veces técnicamente, a veces de manera muy hasta soez, y la oposición se va a tratarse de defender o a tratarlo de atacar y dejan de lado la discusión técnica. Oye, qué pena que sea así, pero bueno, el señor se ha ganado ya una visibilidad nacional muy importante, y el problema es que con esa actitud, cuando trató de presidir la Cámara, pues muchos dijeron no, con él ni a la esquina, ¿no? Otras figuras como Pablo Gómez, que pueden ser bastante más técnicos, más capaces, y además, bueno, perdió su reelección precisamente porque no hizo trabajo territorial en campo. Él asumía que siendo un muy prestigiado legislador, ya con muchas legislaturas a cuestas, podía construir mayoría, y no, la perdió. O tienes a Dulce María Sauri, que ya ha sido gobernadora, tiene otras figuras prominentes, y que pudo construir como presidenta de la Cámara consensos en temas importantes, como el propio presupuesto del año pasado, que salió con bastantes más apoyos de los que se hubiera creído, ¿no? Y esta es parte del chiste. ¿Qué figuras individuales pueden hacer diferencia y cómo van a aportarse los grupos parlamentarios? ¿Por qué tanta disciplina? ¿No? Y en contraste, veamos que en el Congreso de la Ciudad de México hay 31 diputados de Morena, 31 diputados de la Alianza PRI-PAN-PRD, quedaron 2 diputados del Verde, uno del Movimiento Ciudadano y uno del PP. ¿Cómo vas a construir mayoría cuando se requiere mínimo 3 para formar una fracción parlamentaria y tienes 4 sueltos, que además son los que te pueden hacer la mayoría de un lado o del otro? Oye, Gonzalo, déjame preguntarte algo. Ahora han salido a la luz todas estas situaciones de coartar o pagar a los legisladores, porque no es otra cosa que eso, darles unas cantidades estratosféricas para que estén de acuerdo con ciertas leyes que se proponen. ¿Tú crees que esto vaya a continuar como una práctica constante desde el legislativo? Sí, sí es posible. Ahí recordemos, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Toscano, que fue diputado, y decía que a sus compañeros los maiciaba la industria tabacalera con viajes, con dinero y demás. Y lo que logró es que hasta su propio grupo parlamentario lo echara fuera, lo empezara a ignorar. Pero luego llegó a ser el director general de COFEPRIS. Y entonces ahí sí pudo poner el control de los tabacaleros, entre otros productos, porque tenía fama de que fue incorruptible, ¿no? Ahora, esto que te decía que en Pemex Lozoya pagó por aprobar la reforma energética, ¿no? Y que hay sobornos millonarios a algunos panistas para aprobarla, suena un poco opuesto a la realidad, porque fue el PAN quien propuso esa reforma que abriera los energéticos. Entonces es difícil que les pague por aprobar algo que ellos mismos propusieron. Y sí, puede haber casos por casos. O sea, en alguna ocasión en San Lázaro escuchaba de hurtadillas, ¿verdad? Alguna diputada decir, no, pues es que yo cobro 200,000 pesos por poner una iniciativa, se apruebe o no. Por subir a la tribuna a mí me dan 200,000 pesos.
¿Quién se los da, diputada? Le comentaba a su interlocutor. Pues a veces el interesado en que quiere que un tema se sepa en público. Ahí, y crudo. Y en cambio veíamos otros muy técnicos que te decían, mire, estos son los argumentos a favor, estos son en contra, ¿qué me recomienda? Yo quiero hacer esto, pero hay que hacer cambios, vamos a consultar con la sociedad civil. Es decir, no podemos juzgar a todos, ni de todos los partidos de una misma manera. Sí hay esa práctica, a veces llega de gobiernos estatales, a veces llega de sus propios partidos, a veces llega de terceros interesados por fuera, pero en realidad son muy pocos los casos, tanto de personas como de temas, donde esto se puede hablar de una manera relativamente general. Claro, porque además se tiene que documentar, Gonzalo, se tiene que documentar, y como nunca hay posibilidad de documentarlo, a menos de que se hagan investigaciones como la de Lozoya, que no ha servido para nada, porque el señor sigue gozando de su riqueza y de su libertad, pues ahí está, ¿no? Y a mí lo que me preocupa también mucho es este aspecto de lobby, este trabajo legislativo que se hace fuera de la Cámara y que tiene que ver con intereses muy particulares. Sí. De hecho, es curioso, en México ya se legisló para que el lobby sea relativamente público. Que tú sepas qué empresas hacen lobbying, sobre qué temas, y incluso se les garantizan gafetes de acceso a la Cámara. Pero deben estar en un padrón que se establece al arranque de una legislatura, deben ser transparentes de quién hablan y qué, y los documentos que presentan a los diputados tienen que hacerse públicos. No pueden entregarle al diputado en corto y ya. Tienen que saber qué se están proponiendo y bajo qué base. Nuevamente, México es uno de los países con las leyes más avanzadas del planeta y con una de las aplicaciones de la ley más laxas también en todo nuestro continente. Muy bien. Si aplicáramos la ley a pie de la letra, sabríamos quién hace cabildo y por qué. Claro. La verdad es que no lo sabemos. Ajá. ¿No? Gonzalo, pues... Y eso es lo que tendría que hacer. Obligado retomar tema y seguir conversándolo. Me parece que es sumamente importante para poder entender más también lo que significa el trabajo legislativo. La próxima vez que nos encontremos seguiremos por estas rutas revisando estos temas que son de tanto interés, o deberían de serlo, mejor dicho. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Siempre un gusto, un placer escucharte. Marcela, Manuel, Arturo, buenos días. Saludos a nuestro auditorio. Hasta luego, saludos, gracias. Gonzalo. Son las 8:27, vamos a la pausa. Laboratorio y Banco de Sangre de